gusta el chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Vamos a darle y quiero empezar justamente con este reporte sobre administrar la miseria que nos espera para el 2023. ¿Están preparados? Pues yo sí, y yo le agradezco infinitamente a mi querido Fernando Coronado, que es el director justamente de este espacio, de esta agencia que está pues marcando tendencia, está siendo reconocida por distintos espacios, para Forbes, está también siendo reconocido por CNN Expansión, ranking de Merca, obras de Grupo Expansión y Entrepreneur, así que vaya, vamos a ver qué es lo que está pasando desde esta trinchera, así que mi querido Fernando, director de Innovative Marketing and Consultants, ¿cómo estás, Fer? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Meme. Muy contento de estar aquí con ustedes platicando sobre este reporte. Oye, Fer, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Primero platícame, lo voy a poner de una vez con la audiencia para irlo pasando, pero platícame, ¿qué es administrar la miseria? ¿No? Aquí vamos a empezar de lo general. Administrando la miseria, lo que nos espera en 2023. ¿Por qué este reporte? ¿Cuál es la importancia de tenerlo y de analizarlo? Pues mira, nosotros decidimos hacer esta investigación de una forma muy metódica, precisamente porque hemos detectado un adormecimiento del sector empresarial, específicamente del sector privado, en el cual pues no se está planificando o previendo las tendencias que se esperan para el próximo año principalmente. Entonces, es un punto de reflexión que nosotros acotamos precisamente para buscar que las empresas sean preventivas y no correctivas, que no nos esperemos hasta que tengamos la emergencia latente para actuar, sino que planifiquemos más y mejor, porque tristemente en México es una situación de dolencia que no hemos aprendido y que, pues bueno, queremos de alguna manera dar esta reflexión para la gente en general, pero en específico para las empresas. Ok, entonces bajo esta premisa vamos a partir por esto. ¿Cómo es que se encuentra la situación económica prepandemia versus pospandemia? Yo creo que ya vimos cómo nos fue en 2019, 2020, 2021, estamos en 2022 y vamos rumbo a 2023. Ya vemos que hay evidentemente un escenario de crisis, inflación, vemos que en algunos países se maneja ya el término de recesión. Entonces, ¿cuál es la situación económica? Hablemos de la región, hablemos de México. Pues claro que sí, mira, la pandemia indiscutiblemente vino a afectar y acentuar muchas situaciones. Lamentablemente a veces no tenemos suficiente memoria para darnos cuenta que de repente en países en desarrollo como el nuestro, pues la situación ya venía mal de décadas atrás y de repente pues tuvimos una pauta. Cuando vemos las gráficas de lo que pasó por pandemia, parecería incluso que estamos en una realidad alternativa. Y ahora vemos una como conexión entre lo que pasó antes de pandemia, sin embargo, con indicadores justamente como tasa de desempleo, esta inflación que nos comentas, mucho más acentuados. De igual manera, en la mente del consumidor en general, del público en general, pues vemos que la preocupación en la pandemia era el tema 100% sanitario, era lo que los preocupaba y los ocupaba en cuanto a sus acciones. Ahora, en este periodo pospandémico, vemos que el tema económico vuelve a ser algo que indiscutiblemente está afectando, pues, tanto el bolsillo de la gente como también su actuar, como también las situaciones y la proyección que tienen hacia el futuro, empezando por la inflación, la situación justamente en cuanto a calidad de vida, este tema justamente en cuanto a los ingresos que terminan estando muy pasmados y que no permiten que la gente pues crezca y que tenga un desarrollo mucho mejor al que podrían estar teniendo en otros escenarios, ¿no? Ahora, Fer, en este sentido, aquí de hecho me voy a regresar en el reporte para ponerlo sobre la mesa y dejar bastante claro esto. Aquí dicen, ¿no?, que ¿cuáles fueron los sectores industriales que participaron en el análisis? El farmacéutico, tecnología, telecomunicaciones, sanitario, telecomunicaciones rural, consultoría organizacional, reclutamiento y administración de personal y el retail. ¿Esto cómo impacta, por ejemplo, en la clase media baja? Porque evidentemente estamos viendo que son empresarios, ¿no? El sector industrial, el que no se ha logrado quizás adaptar, organizar, y ya ahorita me dirás cuáles son las áreas en donde no se han logrado organizar al 100% y cómo es que esto ha impactado, por ejemplo, en la economía. Pero partamos de
pues del empleado, por ejemplo. Partamos del sector medio o clase media baja, que depende, por ejemplo, de estos sectores para su vida diaria. ¿Cómo es que afectó esta no organización o el no prever por parte del sector industrial hacia el consumidor, hacia el empleado, hacia la clase media baja como tal? Sí, justamente, mira, decidimos incluir estos sectores porque son estratégicos, son algunos que se desarrollaron, algunos incluso no solo se recuperaron, sino que crecieron, fueron muy potentes durante la pandemia y ahora en la post-pandemia, fueron como sectores que han correlacionado a otros y que han tenido este auge y este crecimiento de forma constante y activa. Comentas un muy buen punto, porque estos crecimientos que se detectan no necesariamente se reflejan en el consumidor en general, no se reflejan en la situación laboral en absoluto. Incluso ha habido, digamos, situaciones muy deplorables para el trabajador en términos generales. Y también es un punto de reflexión de que el dinero no desapareció, no se evaporó, simplemente cambió de manos. Y parte de estos sectores son los que de alguna forma se vieron beneficiados. Sin embargo, esto no correlaciona o necesariamente no refleja que la situación en cuanto a calidad de vida de la población pues esté mejorando, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de sectores como el tecnológico o el sanitario, por ejemplo, que evidentemente fue bastante necesario, que vaya, crecieron, que si las empresas que estaban distribuyendo equipos médicos, que vaya, mucho tuvo que ver ahí entre fusión tecnología y industria sanitaria o farmacéutica. Si estos crecieron, ¿por qué no vimos que a la par detonó, por ejemplo, el empleo? Porque uno pensaría, bueno, si está detonando este sector, vamos a ver que van a requerir mayor contratación en esta área. ¿Por qué quizás no vimos esa detonación? Bueno, porque muchas empresas se han apoyado en subempleos, otros han ido por un camino multinivel, que son las famosas pirámides, en las cuales autoemplean a cadenas, digamos, de distribución. Los tienen como unas figuras independientes que van haciendo esta, digamos, canalización de sus mismos productos sin la necesidad autoritaria de tenerlas como personal de fijo. Entonces, creo que ha sido como una alternativa por la que han optado muchas de estas empresas para no tener que sobre reclutarse y tener mayor obligación, incluso fiscal, y ha sido un camino por el que se han ido o han optado bastantes de estas empresas. Ahora, ciertamente también ha habido casos específicos que sí han necesitado mucho más talento humano. Y otro factor también de influencia es la internacionalización y la forma de trabajo que también pues han tenido un soporte, un apoyo que no necesariamente es local, sino que también puede ser regional en cuanto a establecer pues personas fijas en el extranjero. Otra cosa que quiero preguntarte sobre esta tabla particularmente es, a ver, ¿por qué, por ejemplo, si vemos que existe una tasa importante de desempleo en países, por ejemplo, como la Unión Europea, por ejemplo, ¿por qué insistimos a veces en comparar a países de Latinoamérica con la Unión Europea, ¿no? Como que buscamos que si en Europa ya tenemos como un referente de países que tienen un cierto estándar económico, que tienen como un cierto estándar en materia de contrataciones o sobre todo en tema de desempleo, ¿por qué constantemente estamos buscando cómo hacer esta comparación? ¿Esto ha funcionado? ¿Ha funcionado quizás comparar o traer modelos de la Unión Europea a América Latina para ver si funcionan, sobre todo en temas económicos? Pues mira, es un muy buen comentario y un buen punto de reflexión. Justamente tenemos características muy diferentes, empezando por las poblaciones. No es lo mismo lo que pasa en países europeos como países partiendo justo de América Latina, Brasil y México, que tienen poblaciones superiores a los 100 millones, Brasil prácticamente el doble que México, y que justamente pues los retos son totalmente diferentes. Justamente hay que buscar este comparativo de peras con peras, manzanas con manzanas, para que podamos tener una visión mucho más ajustada y acotada, y también ver de dónde partimos, porque no es lo mismo la parte histórica que tiene cada uno de estos países, que algunos nacieron con cierta abundancia, en contraparte otros como nuestro mismo México, que nació endeudado y ha tenido que remar contracorriente desde un inicio, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son los cambios que ha registrado México en estos tiempos de pandemia? Porque, por ejemplo, aquí veo que en tema de desempleo, México no es de los que tiene los más altos índices, ¿no? Los países con más altos índices de desempleo son Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay. Y México, para el 2021, pues está en la parte de acá, ¿no? O sea, con un 4.4. No estamos, vaya, si lo comparamos con Brasil, creo que no estamos tan mal en cuanto a desempleo. Y en el caso, por ejemplo, de la inflación, sí somos de los países que registran más altos índices de inflación, pero, por ejemplo, en 2021 estaba en 5.7, mientras si volteamos a ver a Argentina con un 50.9. O sea, Argentina, la situación de Argentina creo que es bastante delicada y viene desde varios problemas que han arrastrado en los últimos años, pero ¿cuáles han sido los cambios que ha registrado México a raíz de los últimos 3 años, 2019, 2020, 2021? ¿Qué ha pasado con la economía de nuestro país y con los índices económicos? Pues mira, es un indicador que hay que darle una lectura muy fina, porque aquí partimos de datos oficiales que nos dan los mismos gobiernos. Lamentablemente muchos hacen pequeñas trampas en la cual clasifican a los medios empleos o subempleos como si fueran trabajos formales. Eso pasaba mucho, por ejemplo, en el sexenio pasado con Peña Nieto, que de repente se reportaba muchísimo crecimiento en cuanto a cantidad de empleos, pero no lo veíamos reflejado en calidad de vida. Ahora sí estamos viendo pues un crecimiento un tanto más sostenido, sí estamos viendo ciertos indicadores o ciertos números del mismo Fondo Monetario Internacional que denotan que México es de los pocos países, como comentabas en la sección pasada, que dentro de América Latina pues se proyecta que van a tener este crecimiento en los próximos meses. Sin embargo, no hay que cantar victoria, hay factores externos que indiscutiblemente nos afectan, empezando por la desaceleración que se espera en Estados Unidos, en China, que como sabemos hay pues todavía una codependencia de nuestro vecino del norte bastante pronunciada y esto podría pues afectar la ecuación y darnos un resultado como pues no quisiéramos, ¿no? Creo que sí hay que darle una lectura muy fina, como comentabas, el caso de Argentina está disparado y esto también puede afectar a países de la misma región, del mismo vecindario, y por lo mismo este reporte está buscando como ilustrar, mostrar muchos datos duros, a veces un tanto rudos. Al final los números no nos mienten, pero sí nos dan como un punto de partida para empezar a tomar acción y no esperarnos hasta que tengamos la emergencia enfrente para ir nosotros tomando pues estas diferentes medidas. Entonces, ¿esto a qué se le atribuye? Por ejemplo, este cambio, el que México sea de los, efectivamente, no hay que cantar victoria, pero el que México sea uno de los países que está o que no está tan mal dentro de una situación que ha afectado a todo el mundo, ¿a qué se debe? ¿A qué políticas, a qué decisiones, a qué se movió? ¿Qué fueron estos cambios que hicieron la diferencia? Pues mira, ha habido, creo que cierta concordancia y una alineación, creo que interesante, entre buena parte del sector privado y el sector público y el mismo gobierno. Creo que México sigue siendo un mercado bastante atractivo para la misma inversión extranjera. Nosotros que trabajamos mucho con consumo masivo, pues vemos que el mexicano es muy noble, aceptando marcas tanto del extranjero como locales. La verdad es que tenemos cierto parámetro de exigencia bastante pues aceptable, que puede ser a lo mejor menos rudo que en otros países y que le da pues acceso a más posibilidad de entrada para la misma inversión. El sector automotriz, que estuvo muy pasmado, por ejemplo, durante la pandemia, ahora que se reactiva, pues muchas plantas, precisamente Estados Unidos, están nuevamente apostando por nuestro país, porque francamente, en cuanto a mano de obra, resulta para ellos mucho más competitivo que otras regiones y que además el tema geográfico nos ayuda, ¿no? Tenemos prácticamente un mercado cautivo bastante interesante en el norte y le vamos dando un buen abastecimiento en cuanto a productos y servicios a buena parte del ecosistema empresarial de Estados Unidos. Ahora, me quiero ir un poco a lo que tiene que ver con el PIB y la desigualdad. Por ejemplo, acá estamos dentro de las economías de América Latina, que son economías en conflicto, versus las economías más grandes. Esto es lo que presenta este reporte que ustedes realizaron. ¿De qué depende, por ejemplo, el que México se mantenga en esta situación de economías en conflicto? ¿Qué tan fácil es pasar, por ejemplo, qué tan fácil y difícil es avanzar o retroceder en el punto en el que estamos? ¿Y de qué depende avanzar y retroceder?
Pues mira, el PIB se ha vuelto un indicador en nuestro país muy polémico que no necesariamente correlaciona con el bienestar. Ujú. Lo que sí nos indica es que de repente, dando o considerando la sumatoria total de producciones de diferentes artículos a nivel nacional, si esto está impactando o no a la población, que muchas veces, pues como comentaba, no necesariamente se ve así. Hay veces, por ejemplo, que ahora que mencionaba el sector automotriz, una sobreproducción no necesariamente está manifestando que esté mejorando las condiciones de vida de los mismos trabajadores de la planta, porque si ese dinero se va al extranjero y poco se queda en nuestro mercado, pues tampoco entenderíamos por qué nos está beneficiando. Está beneficiando a la economía externa porque están teniendo una relación costo-beneficio bastante fructífera y están optimizando recursos. Entonces, la salud de las empresas, que es lo que nos marca el PIB, no necesariamente se refleja en la salud de la economía de las personas de a pie, por decirlo coloquialmente. Y en esta gráfica, pues vemos un parámetro muy interesante entre Rusia y Ucrania, que son justamente los dos países que actualmente están en conflicto. Y si nos fijamos, todos los que estamos entre estas dos partes, pues somos países del vecindario de América Latina, somos economías en desarrollo que están buscando reactivarse, que están buscando acrecentar sus oportunidades, pero también es un buen punto para vernos en el espejo, que sin necesariamente estar en este gran conflicto que tiende a ser de carácter internacional, Por ejemplo, pues entre también tenemos México. mucho que atender y vernos en el espejo en casa. Si vemos las estadísticas, por ejemplo, de muertes en Ucrania versus México, la verdad es que en México seguimos teniendo una mayor cantidad de casos, tenemos prácticamente una guerra civil en cuanto a temas de violencia. Entonces, pues bueno, esta es una afectación que indiscutiblemente también sufrimos en el país y que es herencia de gobiernos que tuvimos en el pasado. Ahora, por ejemplo, el caso de Rusia, creo que aquí lo estamos viendo, está en rojo, ¿no? Y lo debatíamos un poco entre el productor y yo. ¿Por qué? Aquí el factor guerra, por ejemplo, ¿qué tanto impacta a Rusia? El factor guerra, la guerra Ucrania-Rusia, ¿qué tanto ha impactado, por ejemplo, en el PIB, en el desarrollo, en la economía, en la crisis? Y además te pongo otro sobre la mesa, el TEMEC, ¿no? Estos debates que estamos teniendo sobre el TEMEC y demás, las políticas energéticas de México, que quizás están molestando a Estados Unidos y Canadá, bueno, a los empresarios, ¿esto llega a impactar en algún momento? Y si es así, ¿en qué momento impacta? Pues mira, Rusia está teniendo una situación bastante ruda en cuanto a las restricciones comerciales que ha estado sufriendo. Sin embargo, la perspectiva es que es un país poderoso, es un país autónomo, que pues creo que hasta cierto punto midió muy bien las consecuencias de sus acciones y en los últimos años tenía fortalecida mucho su industria nacional. Por supuesto que muchas marcas ahora no están pudiendo entrar y las que del extranjero se desarrollaban, pues prácticamente salieron y pararon las producciones, etcétera. Sin embargo, tienen un respaldo muy fuerte de las mismas empresas rusas que se siguen desarrollando y siguen creciendo y siguen buscando las mismas oportunidades con un mercado bastante amplio en población. Hablando de poblaciones, estamos hablando de algo muy similar a México y es un mercado muy atractivo que va a tender a seguir fortaleciendo todo lo interno. Y me voy con la parte de desigualdad económica para entonces hablar sobre los retos y bueno, qué es lo que tiene que pasar para que esta situación mejore. Y aquí en esta gráfica que están presentando, quiero preguntarte qué tanta es la profundidad en cuanto a la investigación que realizaron aquí. Porque evidentemente, digo, lo voy a poner en grande. Aquí está el papel de México, o sea, México está en un 45.4. ¿Cómo estábamos antes de pandemia? ¿En qué lugar estábamos antes de pandemia? En 2019, por ejemplo, este es lugar 2022, bueno, 2021, pero ¿en qué lugar nos encontrábamos antes y en qué hicimos para llegar a este punto? ¿Vamos hacia una mayor igualdad o hacia una mayor desigualdad? Pues mira, tendemos a yo te diría que el indicador se ha mantenido o ha permanecido relativamente estable. Lastimosamente, creo que tenemos que ver mucho el tema histórico en esta situación. México nace desde sus orígenes siendo un país con una distribución de riqueza totalmente inadecuada, inequitativa,
y esa tendencia se ha mantenido a través de los años. Hay clasificaciones que se han hecho en las últimas décadas en las cuales se maquilla un tanto lo que es un nivel socioeconómico alto. Por ejemplo, en clasificaciones oficiales vemos a la clase alta de México, que en realidad se homologaría más con las clases medias de Europa o de mismo Estados Unidos y otros países. Es uno de los grandes retos que tenemos, pero no solamente nosotros, sino prácticamente es una tendencia global. Las clases medias se están pulverizando de cierta forma y estamos viendo los dos polos como concentrarse de una manera más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que la gente está muy sensible a entender este tema. Vemos los contrastes no muy lejos en misma Ciudad de México, ciudades que son de A+, o sea, de un nivel socioeconómico exageradamente alto como Santa Fe, y vemos a menos de 1 kilómetro un pueblo que no correlaciona con lo que se sigue manifestando en el mismo código postal, ¿no? Y esos contrastes no solamente se viven en las ciudades capitales, sino prácticamente las vemos en todo el país. Y ahí mi pregunta es, ¿cuál es el rol de la empresa? ¿Cuál es el rol de la iniciativa privada para esto? Porque me queda claro que el rol del gobierno tiene que ir enfocado en políticas económicas que vayan a equilibrar la economía, sobre todo en México, con la población que tenemos y bien con los históricos que traemos, una política social. Yo te preguntaría, antes de dar mi opinión, que ya es bastante conocida, ¿qué tanto ayuda esta economía social, esta política de economía social que ha establecido esta administración para intentar equilibrar el barco, pero en la parte de la iniciativa privada, ¿cuál es el rol que ellos juegan para ayudar a tener una mayor igualdad? Es una muy buena pregunta porque casi siempre la gente le carga la responsabilidad 100% al gobierno. Indiscutiblemente la iniciativa privada tiene que hacer mucho, empezando por el tema geográfico. Tristemente, la economía, sus empresas, el desarrollo lo están haciendo en ciudades capitales. En México hablamos de 3 que son las más fuertes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y se empiezan a ver pocas opciones en las afueras. Así como se planteaba en su momento que las secretarías estuvieran en cada una de las entidades federativas, esa misma política la tienen que adquirir las empresas, de no concentrar el dinero en un solo lugar, porque de ahí nacen las verdaderas desigualdades. Claro que el gobierno pues tiene que hacer un papel, quizá dar facilidades, por ejemplo en las afueras, ciudades que están en desarrollo, que son ciudades emergentes como Querétaro, pues quizá la inversión extranjera empezar a dar estos espacios con cierta condonación fiscal, o quizá las mismas empresas por iniciativa empezar a buscar estas zonas que además de que van a ser mucho más costeables y con precios más económicos, pueden ser inversiones a larguísimo plazo. Y a mí me gusta, por ejemplo, mucho la visión de China en ese sentido en los países, de que de repente hacen un análisis de geomarketing muy estratégico, muy bien pensado, y empiezan a abrir sucursales donde nadie lo pensaría. De repente se ve el campo despoblado y un corporativo que decidió tener la marca china, porque ellos sí están teniendo esa visión más descentralizada, que precisamente creo que es de lo rescatable que nosotros deberíamos aprender y aplaudir en cuanto al sector empresarial se refiere. No solo jugarlos, no solamente copiar a lo que han hecho las grandes marcas en México, que es irse a las ciudades capitales, sino que también tenemos que empezar a pensar de una forma mucho más regional. Y la política económica social, o sea, del lado del gobierno, ¿cómo ha influido eso? Pues mira, yo creo que el papel del gobierno es dar las facilidades, empezar como a ampliar la visión, no cerrarse y empezar como a tener estas posibilidades, buscar que el campo esté parejo para todos. Tristemente en México conocemos que en los diferentes sectores ha habido muchas prácticas monopólicas en las últimas décadas. Entonces, pues bueno, el rol en sí es poner el suelo mucho más parejo, como comentaba, que haya más concursos, que todos se hagan de forma pública, abierta y que pues tengan oportunidades, sobre todo las pymes que a veces de repente creemos que tienen que tener una dependencia de un gran corporativo para subsistir, y creo que en este punto, ya después del proceso pandémico, ya después de
tanta digitalización que sufrimos, se tienen que dar cuenta también de que no necesitan tener un centro comercial de cliente necesariamente o una cadena extranjera para subsistir, sino que deben de diversificar el riesgo, ser mucho más independientes, más autónomas, tampoco dejarse o esperar recibir algún tipo de prestación del gobierno para subsistir, sino que tenemos que nosotros en el sector, en el ecosistema empresarial, ser más independientes y darnos cuenta también de la gran posibilidad que tenemos ahora de internacionalizar nuestros productos o servicios. Hoy como nunca tenemos esta apertura de los mercados, tenemos estos nuevos hábitos en cuanto a digitalizarnos y creo que es por ahí donde tenemos que centrar la atención. Entonces, para dejar esto perfectamente claro, si queremos dejar atrás esta desigualdad económica y empezar a equilibrar la balanza, tiene que ir tanto de la mano iniciativa privada como gobierno. Iniciativa privada al empezar a establecerse no solamente en los mismos lugares, sino empezar a salir de los lugares en donde de por sí ya están todos, empezar a buscar otras opciones, y gobierno al brindarles las facilidades para que se puedan instalar ahí, para empezar a circular esta economía, empezar a detonar empleos en regiones que no sean las mismas de siempre, como por ejemplo la Ciudad de México, Santa Fe, o sea, que es las áreas metropolitanas, sino empezar a salir. ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Tenemos que tener una estrategia mucho más amplia, con mucha más visión y también haciendo un análisis muy detallado costo-beneficio de qué es lo mejor para la empresa. No nada más seguir las tendencias de lo que hacen grandes empresas que de repente pues también se han encapsulado en políticas que no han sido las más inteligentes. Ahora, con esto para cerrar, ¿cuáles son los retos? Porque aquí, y no te lo he preguntado, pero va a entrar el tema, la política laboral, por ejemplo, en México, el que venga el home office, ¿cómo afectó, por ejemplo, a las empresas? ¿Ayudó? ¿No ayudó? Porque vemos este debate de que hay personas que incluso están renunciando a sus trabajos porque ya les están quitando el home office, como la pandemia ya empezó a darnos la oportunidad de regresar quizás a las oficinas, pues las empresas están diciendo regrésense todos, y hay personas que durante tiempos de pandemia que trabajaron en el home office, que perfectamente pudieron hacerlo, quieren seguir bajo esa dinámica. Entonces, ¿cuáles son los retos con miras a buscar este equilibrio, como lo hemos platicado hace un minutito, de que no solamente sea la política gubernamental, sino que también la empresa se ponga sobre la mesa y empiece a diversificar los lugares en donde se establece? Pero ¿cuál es el rol que juega la política laboral, el home office? ¿Cuáles son los retos tecnológicos? ¿Cuáles son los retos rumbo hacia el futuro? Las expectativas laborales incluso hacia el futuro. Y vaya, más allá de esto, ¿cuáles son las soluciones que debería de tomar la empresa, no el gobierno, la empresa, para empezar a generar más empleo? Aquí en México ya se hizo una ley en contra, bueno, para regular el outsourcing, que era un tema que justo mencionábamos también, pero ¿cuál es, ahora sí que después de ver todo este análisis, cuál es la solución ya con estos ingredientes que efectivamente pues han entrado dentro del escenario involuntariamente algunos? Que se puede leer en varias dimensiones. Desde la perspectiva del sector empresarial, hasta cierto punto ha sido muy cómodo, porque además de que ha optimizado muchos recursos, también se ha apoyado mucho con el talento humano externo, con los freelance, etcétera. De alguna forma renunciando a sus obligaciones de prestaciones de ley o incluso extra ley, y así acomodó a un porcentaje interesante de su talento o fuerza humana dentro de la organización. Y creo que parte del reto que tienen ellos, más allá de optimizar costos, es ampliar la visión y darle a la gente que aporta para ellos pues una calidad de vida mucho más sostenible, que les permita tener una relación a largo plazo que sea conveniente para ambas partes. Ahora, también aquí hay un punto de reflexión muy interesante que vemos en el reporte, que es relacionado al emprendimiento, o mejor dicho, el falso emprendimiento. De repente mucha gente compra esta idea de falsos profetas que vemos en redes sociales, que son excelentes vendedores y que invitan a que seamos independientes y que abramos nuestros negocios, pero lo que no se da cuenta la gente es que la promesa que siguen, que es tener más tiempo libre, tener más dinero, tener esta independencia y eliminar la figura del patrón, no se cumple, porque aunque son independientes, aunque son freelance, aunque abren sus propias marcas, están trabajando más que la jornada laboral, están teniendo no uno, sino varios jefes que son sus clientes,
están además teniendo muchos menos recursos porque está muy complicado y muy difícil seguir siendo competitivo como un profesionista independiente. Y al final, ellos, además de que no están logrando esta ilusión, pues están cargando con gastos como los medios o herramientas tecnológicas con las que trabajan, desde la computadora, el Wi-Fi, tablet, celulares, etcétera. O sea, ellos ponen el recurso. Ahora, para fines prácticos, siguen siendo empleados, solamente que ya renunciaron voluntariamente a sus prestaciones de ley, por supuesto también las extra ley, y ellos están cargando con la misma carga de responsabilidad. Entonces, también es un punto y un reto grande de que los que deciden irse por el camino de emprendimiento realmente lo hagan de forma inteligente, con una buena planificación, que formalicen ese emprendimiento pensando realmente en generar infraestructura y generar bienestar tanto personal como de los equipos que crean. Si terminan siendo emprendedores o profesionistas independientes sin mayores recursos, la verdad es que solamente fueron empleados estafados que perdieron pues todos estos beneficios que tenían antes de la pandemia. Pues mi querido Fer, ¿en dónde puede la gente encontrar a profundidad? Digo, yo lo voy a compartir, pero ¿en dónde pueden encontrar a profundidad este reporte? Porque quiero dejarlo también bastante claro. Esta es, vaya, el reporte y por eso lo ponen en un inicio, de la industria, la iniciativa privada. ¿Cuál es el rol? ¿Qué debe de hacer? ¿En dónde han estado estos errorcillos? ¿Para dónde se deben de mover? ¿En dónde no se han logrado organizar? Porque ellos, la iniciativa privada es parte de la economía. Son los que han generado empleos. No todo lo puede hacer el gobierno y la iniciativa privada tiene un papel muy importante. La pregunta con la que yo incluso te lo cerraría esta entrevista agradeciéndote mucho es si la iniciativa privada está preparada para lo que viene. Vaya, creo que nadie se pudo preparar para la pandemia, evidentemente, pero ¿estamos preparados para lo que viene? Yo pienso que lamentablemente, y lo vemos desde los datos oficiales, la mayor parte de las empresas en México quiebran por una nula planificación o una mala planificación. Son muy pocas, cerca del 20% las que sobreviven al séptimo año, una prueba, digamos, de añejamiento, porque no son constantes y además, como platicaba al principio, son mucho más reactivas que correctivas, no planifican, no están viendo a futuro. Y parte del motivo de que nosotros decidimos agarrar este tema y generar este reporte y esta investigación, que es una investigación muy completa con fuentes oficiales, fuentes privadas, fuentes internacionales y nuestro banco de información interno de la agencia, es pues abrir el panorama que sobre todo los emprendedores, los empresarios medianos que quizá no tienen acceso a hacer un estudio de mercado, una investigación formal para su sector, al menos vayan teniendo este manual con indicadores generales, con tendencias futuras y que también vayan viendo dónde hay oportunidades dentro de su sector y sobre todo que sean de alguna forma bastante inteligentes en las decisiones que van tomando para el siguiente año. Pues te agradezco mucho, mi querido Fer. ¿En dónde, insisto, pueden encontrar estos reportes? ¿En dónde pueden encontrar mayor información? ¿Cuáles son sus redes sociales? Porque es bastante amplio. Digo, son 43 láminas las que hay aquí, en donde vienen datos duros, vienen los análisis, vienen los retos, viene el panorama. Por ejemplo, aquí está el panorama en México, por ejemplo. Entonces, ¿en dónde viene, en dónde lo pueden encontrar, mi querido Fernando? Sí, claro que sí. Pues mira, con mucho gusto se pueden meter a la página de nuestra empresa, es innovative-mediomarketing.agency. Ahí hay un formulario de contacto y nos gustaría que la gente que lo solicite lo haga de forma individual, personalizada, para que nosotros podamos tener este acercamiento con ellos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, nosotros poderla resolver directamente, porque aunque es un reporte muy extendido y muy valioso, de repente hay algo que le preocupa en específico a la gente. Y sobre todo para tu público, que es muy importante, muy querido para nosotros, pues quisiéramos darles este seguimiento más personalizado. Entonces, llenando el formulario, con mucho gusto tenemos estos acercamientos. Pues mi querido Fer, estamos en contacto, te agradezco mucho y bueno, voy a compartir esto con la audiencia y nos estamos en contacto para ver si le damos seguimiento, si surgen dudas y esto y le vamos dando seguimiento, ¿te parece?
Me parece muy bien y te agradezco mucho por el espacio y el tiempo, como siempre. Te mando un abrazo, mi querido Fernando Coronado. Entonces, estamos en contacto. Nos vemos Claro que pronto. sí, otro de Buenas vuelta. noches. Muy buenas noches. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja Pura está galleta, como, ¿no? pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.